Y entonces se pone mi destino, mi vida, mi existencia contra la del marido, y entonces se hace justo una trenza. Se van enrollando. Se van haciendo así rollitos. Como que era una filosofía de vida particular, ¿no? Exacto, y entonces y se hace más fuerte, mira, qué bonito. Y Nilo está sujeto a tu existencia y tu existencia está sujeta a la mía, y así las de todos están entrelazadas, y que ahí viene el concepto de textil. Este hilo que pasa horizontal es la trama de la existencia. Que es la historia, que está sucediendo por eso en la trama es la misma. trama de la película, la trama de la existencia. Charlemos alrededor de la fogata para descubrir y reintegrar al ser. La mística para volver al uno. Esto es Religare. Hola buscadores del fuego interno, ¿cómo están? Pues estamos muy contentos porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que es súper interesante, porque aparte abarca a muchas de las culturas, y es sobre los telares, sobre los hilos del destino, sobre el hilo, esto del tejido. Y es que es tan importante que, bueno, pues tantas culturas lo han nombrado, lo han buscado, lo han referenciado, porque ¿quién no en la existencia misma se ha preguntado si existe ya algo destinado para nosotros, si la muerte ya está, tiene un límite, ¿no?, marcado, y eso pues nos llama a todos la atención. De pronto suena bien horrible, ¿no? Porque imagínate, Brenda, buscadores, que sepamos el día y la hora en el que vamos a morir. Por eso no lo sabemos. Exacto, es un secreto. Sería terrible, ¿no? Sí, según las mitologías, pues es un secreto. Pero bueno, antes de empezar, buscadores, si no nos siguen, síganos en nuestro canal. A lo mejor nos ven, yo pero no sé nos por qué siguen. no nos han seguido. Síganos, denle like, y ya saben, siempre es importante que nos dejen sus comentarios, sobre todo porque nos gusta leer sus opiniones y nos gusta tener conversaciones con ustedes, pero bueno, igual ayuda, ya saben, al algoritmo y todo esto, ¿no? Exactamente, pero sí. También quería decirles, referido a esto de los hilos y estas historias míticas, que me gustaría introducirlo desde un cuento que a mí me gusta mucho, que también lo adaptó Disney, pero que lo abarcó los hermanos Grimm, ¿no? En todos estos cuentos de tradición oral, y es La Bella Durmiente, ¿no? La rueca, ¿no? Exacto, nosotros sabemos que la Bella Durmiente, bueno, pues sus padres no podían tener hijos, y entonces pues le pidieron a unas hadas que les hiciera pues el regalo de que pudieran tener una hija, y tuvieron a la Cenicienta. Pero sucede que... A la Bella Durmiente. Pero sucede que estaban como en la fiesta de... Y no invitaron a Maléfica. Y Maléfica no estaba invitada, y entonces llega de repente, y como que no pobrecita estaba... la vida de Maléfica, eso vamos a hacer otra religare de eso, porque pobrecilla. Sí, y como no estaba invitada, pues se enoja, y entonces le hace el maleficio, la maldad, ¿no?, a la Bella Durmiente, y dice que cuando entre en una edad entre los 15 años, 16 años, la pubertad, que es justamente la pubertad, pues entonces se va a pinchar con una rueca. Y desaparecen las ruecas del rey. Y entonces el papá, el rey, pues estaba súper asustado y dice, pues quémenlas todas, ¿no? Sí. Y entonces pues pasa él pensando que pues nunca va a cumplirse el destino, que es lo que tú estabas diciendo, de la Bella Durmiente, pero sucede que un día pues se encuentra una anciana que tenía una rueca precisamente, y va y empieza a... Oye, ¿que te acuerdas qué difícil es eso de la rueca? ¿Te acuerdas en la aventura Hierofante? Vayan a verla, de Oaxaca, en los textiles. Que ahorita les vamos a enseñar. Está bien difícil eso de hilar con la rueca, es una cosa bien compleja. Y entonces justo la Bella Durmiente estaba intentando hacer el hilado en la rueca, y pues pum, se pincha, ¿no? Y entonces entra en sueños, y es muy bonito porque precisamente la rueca, el uso de la rueca y de los telares está asociado a la labor de creación femenina, y por eso cuando entra en adolescencia o preadolescencia, en su proceso de menstruación y de ya ser una mujer adulta, pues sucede que entonces nubil, es cuando... ¿no? Que no adulta, bueno, no nubil. adulta, pero ya nubil, se pincha, y entonces ese sangrado es el símbolo de la menstruación. Exacto, particularmente. Justo como Blancanieves, que también la sangre sobre la nieve y sus colores alquímicos, ya como un desarrollo de precisamente de la capacidad de generar. Exacto, y entonces entra en sueños, y por eso hasta que llega el príncipe azul, que es la pareja, y que aquí es muy bonito. La rueca es el símbolo del órgano femenino, de la mujer, o de la fuerza de donde generación, se tejen las cosas, de creación femenina, y se asocia que el hilo es lo masculino. Entonces cuando entran en combinación la rueca con el hilo, pues ya está en un periodo de que puede generar una nueva vida, y entra en sueños y llega el príncipe azul y le besa. Pero ¿de dónde sale precisamente toda la historia esta de los telares
y toda la idea de las ruecas, bueno, pues es antiquísimo. Antiquísimo, es que nosotros debemos de comprender que cuando nos vestíamos con pieles, pues matábamos a los animales, curtíamos las pieles, de sus tendones sacábamos los hilos, que eran particularmente pieles muy fuertes. Y en México de las plantas también, sí, ¿no? también, exacto, y el maguey es importantísimo porque la hoja del maguey, cuando le quitan la pulpa, ya trae la propia aguja, ¿no? La espina es la aguja y con eso puedes coser y hacer pues los costales, hacer las vestimentas primeras de los pueblos primitivos, pues son casi como costales, nada más con un agujero en el cuello y en las mangas, pero finalmente este ejercicio de pues es modificar la naturaleza, es decir, apropiarla ya sea a través de los animales y adaptarla o a través de las plantas para vestirnos. Porque por eso se asocian, es decir, dentro de nuestros primeros ancestros que empezaron a convertirse al sedentarismo, pues se separaban las labores, ¿no? Los hombres eran los que iban a la casa y por eso esas labores se asocian a lo masculino o se asociaban a lo masculino y lo femenino a los telares y a los telares y a la siembra, ¿no? Influye también, ha habido estudios pues que los hombres en general tienen vista panorámica precisamente por las labores de casa, su cerebro se acostumbró a mirar de lejos y las mujeres a mirar de cerca y por eso son tan hábiles las mujeres pues en las labores manuales, ¿no? Sí, de hecho hay diosas de los tejidos que son como las diosas de la casa o de las labores asociadas a lo femenino, pero entonces todo esto buscadores recae en el concepto del hilo. Y que el hilo se entiende como el concepto que religa precisamente las fuerzas universales contra las fuerzas particulares. Es decir, las fuerzas universales nos referimos a la naturaleza misma, ¿no? La fuerza universal de los ciclos naturales. Incontrolable. Los ciclos naturales son las fuerzas universales y las religa el hilo como símbolo con las fuerzas individuales. Las ata, las anuda. Hablo del nudo, claro, las teje con las individuales y por eso devienen los conceptos de, por ejemplo, para Japón, que cuando dos personas se casan, cuando se van a casar, presentan 2 hilos. Por eso aquí te traía, que tú no sabías para qué eran, pero traje 2 hilos, se supone que son blancos, que es muy diferente al concepto que se tiene ahora con los hilos rojos del destino. Ajá. Para los japoneses son blancos y entonces el esposo tiene uno, la esposa tiene otro y se juntan los destinos. Precisamente. Y que pueden ser más largos o más cortos, eso lo vamos a platicar en este momento. Ahorita lo fue así nada más, por ejemplo, y entonces se pone mi destino, mi vida, mi existencia, contra la del marido, y entonces se hace justo una trenza. Se van enrollando. Así, se van haciendo así rollitos. Como que era una filosofía de vida particular, ¿no? Exacto, y entonces se hace más fuerte, mira, qué bonito. Y se vuelve un Fíjate solo que destino. cuando yo era niño, un señor que era de Michoacán, él me enseñó, enfrente de mi casa había un molino de nixtamal y las piedras del molino se rompían y de las piedras que quedaban, él hacía con un martillito, hacía las manos de los molcajetes y él me enseñó a tejer cuerdas con 3 hilos o con 2 dependiendo y así sobre la pierna y hacer cuerdas. Exacto, y entonces justo así lo haces como churrito. Ajá, y entonces se une la vida. Y se hace mucho más fuerte, claro, porque es una doble fuerza. Es un concepto simbólico de que tu hilo o tu destino contra el mío se unen y hacen una sola fuerza. Qué hermoso. O un solo destino y es como la unión de las almas, ¿no? Por decirlo. Pero me encanta porque no simbólica. están, como tú dices, están trenzados o están enrollados, pero no están anudados. No están invadidos. Exacto, uno con el otro, no sé, sino que interactúan interactúan entre como las serpientes Ida y Pingala en el caduceo, ¿no? Alrededor de Sushumna. Bueno, pues me parece que es fantástico esto. Así es, y para otras culturas, por ejemplo, para los hindúes, se contempla que los hilos son también símbolo del cabello de Shiva, y se entiende que los hilos, es decir, al centro está Dios o un nudo, que es el que tú decías. Al centro está el nudo de todos los hilos o de todos los cabellos de Shiva, y entonces el nudo es el centro de una rueda, y de ahí deriva entonces los conceptos de las ruecas, por ejemplo, de las ruedas que van moviendo. De las ruedas del samsara, incluso hablando en esta cultura. Pero entonces se entiende que a través de estos hilos se religan los seres, todos los seres que vivimos del mundo, y me recuerda mucho a nuestro último podcast, en donde decimos que somos sujetos, precisamente. Exacto, Mi hilo está sujeto a tu existencia y tu existencia está sujeta a la mía, y así la de todos están entrelazadas, y que ahí viene el concepto de textil, que es lo que siempre nos ha gustado
mucho. sí, nos ha encantado siempre la palabra textil, porque la raíz etimológica de textil es igual que la raíz etimológica de texto. Es decir, con lo que hablamos, estamos tejiendo las letras y con ello hacemos palabras, hacemos oraciones, pero hacemos conceptos. Y con estos conceptos describimos al universo entero. Entonces estamos tejiendo las letras y naturalmente con el concepto del textil tiene que ver mucho la trama, que es la urdimbre y la trama, ¿no? ¿Qué es lo que traían para que si quieres enseñar? Ah, miren, por ejemplo, este es un textil, pues es un tapiz o un tapete de Oaxaca, que está hermoso porque además es morado, porque está hecho con grana cochinilla. Entonces, ¿qué pasa? Con estos hilos que salen, que son los hilos verticales, que están así como cruzados. Que estos son los universales, los exacto, estados universales, los que nosotros las no podemos... fuerzas principales, que no podemos mover. En los que no podemos interferir, pero que funcionan como el alma, que es el cuerpo. Exacto. Todos estos hilos son como cada uno de nosotros y ustedes, buscadores. ¿Y qué pasa? Se pasa el uso y entonces yo puedo cambiar el color del hilo, como está acá pasando aquí, porque este hilo que está un poco más oscuro que este que está más claro no es el mismo hilo. Es decir, quiere decir que puedo hacer patronos, se puedo tejer colores a partir de esto, porque estoy pasando el hilo y estoy haciendo la trama. Este hilo que pasa horizontal es la trama de la existencia. Que es la historia, que está sucediendo por eso en la la trama es la trama misma. de la película, la trama de la existencia, y que son aquellos eventos de desarrollo condicional a estamos sujetos a los demás y temporal, es decir, la vida. Estamos sujetos a ti, a mí, y a la todos vida los se va a hilos, acabar acá. Y entonces vamos... ¿No? Empieza aquí y se va a acabar aquí. Y lo que queda permanente o fijo, buscadores, es esto que es el urdimbre, y la trama se va desarrollando conforme a nuestros actos. Y para ello hay unas deidades, una serie de deidades en diferentes panteones, que son las moiras, las parcas y las nornas. Las moiras, las parcas... Otro en el panteón prehispánico. Exacto, las parcas para los romanos. Xochiquetzal también. Ajá, las moiras para los griegos y las nornas para los nórdicos. Y estas eran unos entes femeninos. Así es, y estas nornas, estas parcas, estas moiras, tenían precisamente, cuando nacía un ser humano, tejían una trama especial para él. Se iba tejiendo con los días. Pero la longitud de los hilos estaba determinado por ellas. Así que es lo que decíamos al principio, ¿cuándo vamos a morir? Nadie lo sabe. ¿Cuándo fue la concepción? Cuando nuestros padres tuvieron este acto sexual, bueno, pues se conjuntaron el óvulo y el espermatozoide. Los hilos. Los hilos primordiales, y ni siquiera el ginecólogo lo sabe, es decir, lo intuye o lo percibe a través de cuándo fue la última menstruación. Bueno, pues la concepción se dio en tal o cual momento, más o menos, y cuándo vas a parir al bebé. Pues entre tal y tal día, entre tal y tal semana. ¿Y cuándo vamos a morir? Tampoco nadie lo sabe. Es decir, una persona puede tener un accidente muy grave, incluso perforar su cuerpo con algún instrumento grave y no morir. Y otra persona, simplemente porque cayó mal, murió. Así es, buscadores, todo esto de las nornas, las moiras y las parcas se les consideran o se les nombran también como las tejedoras del destino, y a mí me gusta mucho porque son tres y muchas veces se reconocen como la joven, ¿no? O la adolescente, la nubil, la que ya está, o la fértil, y finalmente la anciana o la adulta. En algunos panteones se les ven así, en otras se considera que son tres hermanas y las tres casi son ancianas. Pero alguna vez fueron una más joven que la otra, ¿no? Sí, entonces bueno, tiene estas dos representaciones, pero lo más bonito de todo es que las primeras, que se las voy a nombrar en los diferentes panteones, Cloto, Nunar, Urd, hilan la hebra o el uso, es decir, están haciendo el hilo, porque bueno, sabemos que el hilo... es lo que ha sido, ¿no? Pues, esa es la causa de las consecuencias que van a ser al final Verdandi, ¿no? Sí, porque Urd es la más anciana, la que conoce, y Verdandi es la más joven, ¿no? Ajá, bueno, ellas están en conjunto, son las que están hilando la hebra. Es decir, sabemos que del animalito pues viene una masa de pelo del animal. Ajá. Y entonces van separándolo para precisamente hacer el hilo. Esta es la primera norna, la primera moira o la primera parca. Después la segunda es la que distingue la longitud del hilo, es decir, la quesis, décima y Verdandi. Ellas son las que dicen, no, pues el hilo va a medir de aquí hasta acá, es decir, la longitud de la vida de cada uno de nosotros. Y finalmente la que es la nefasta, ¿no? O la morta. Que es la mortal, literalmente, exacto, es artropos, morta, y skuld, que es bien bonito porque de morta, mortal, sí. Y skuld,
esqueleto. El esqueleto, sí, skull, el skull, la calavera, La calavera. ¿no? Y Exacto. entonces esa es la que con sus tijeras malvadas y horribles corta ¡paf! cuando ya Te vas a mueres. morir. Ajá, y estas mismas son las que dicen cómo vamos a morir. Es decir, nosotros tenemos una luz con lo que significa Eso es me que parece bien grave, ¿no? O sea, uno pues, no quisiera morir de viejo y dormido en su cama, ¿no? Pero ¿cómo vas a no, morir? Está exacto, determinado. Se supone que en esas mitologías Sí, está qué determinado, cosa, ¿no? pero lo que sí no está determinado, buscadores, es qué haces con la longitud de hilo que tú Que tienes. es precisamente la Es existencia decir, misma. así es, la primera hace el hilo, la segunda dice va a medir esto de largo y la tercera lo corta, pero uno va a elegir cómo va a entrelazarse entre los hilos y qué patrón vas a hacer de tu existencia. Y es que eso es bien bonito, porque para la Kabbalah tenemos el sino y el destino. Nosotros, el destino de todos, invariablemente, todos vamos a morir. Ese es el destino de todos. En el sino, es decir, ¿qué vamos a hacer en el periodo entre el que naces y el que mueres? Y por ahí hay un dicho, ¿no? ¿Cuál es el día más importante de tu vida? ¿El día en el que naces o el día en el que mueres? Y pues ninguno de los dos, porque lo importante es lo que estás haciendo en medio. En el medio, exacto. Y para ello, buscadores, nos gusta mucho con el concepto de las nornas porque va ligado con el oráculo de las runas. Así es, tenemos la malla de Bir, que es esta justamente, Sí, esta es la malla de Bir, y bueno, o de Urt, que también se llama igual, pues entonces, ¿qué depende? Son los hilos. Son los hilos, y todas las runas caben en este diagrama. ¿Qué quiere ¿Y sabes decir? si me imagina, buscadores, como si ustedes han hecho pulseras de hilo, se vea más o menos Más así o las menos tramas, igual, la de víbora que se como, llama, ¿no? sí, o las que se hacen con nudos Ajá. son casi siempre como puntas de flecha, Exacto. pues son como esto mismo, y precisamente nosotros pues podemos tejer lo que queramos en medio de esto. ¿Por qué lo que queramos? Porque es un lenguaje simbólico, y como en el alfabeto pues es de la A a la Z, en el futar que es de la feju a la oz a Y las... aquí algo bien bonito de Y una todo cultura, cabe ahí. de otra cultura que no tiene nada que ver o sí tiene mucho que ver, que es con el hinduismo y el tantra. Y tantra es en su traducción el texto o el textil. El tejido, el tejido exactamente. exacto, el tejido o la teoría, ¿no? Como es un texto o un textil, es al mismo tiempo la teoría que son las enseñanzas. Exactamente, entonces, ¿qué hacemos de nuestra existencia? Lo que nosotros queramos. Finalmente hay una cantidad de hilos en la urdimbre, pero el patrón, la trama, nosotros la podemos ir formando, y precisamente los sistemas oraculares de ello hablan. ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué has vivido lo que has vivido o qué has vivido? Y a partir de esto que has vivido, ¿por qué lo percibes de tal o cual manera? Y puedes modificar la observación de aquello que has vivido para decidir en conciencia qué será lo que ha de ser. Y es lo que hace Urt, Verdandi y Skuld. Porque a mí me gusta mucho imaginar, buscadores, que vamos creciendo y viviendo la vida y vamos viendo cómo vamos avanzando en nuestro tejido, en nuestro patrón, en nuestro tapete de vida, y al final pues ya es como la representación de qué tejiste en la vida, ¿no? Tejiste, no sé, imagino como estos pajaritos preciosos de oaxaqueños, por ejemplo, Sí. o haces cosas horribles y ahí mal tejidas, Mal tejidas, ¿no? pero Entonces, bueno, pues es que vamos aprendiendo a vivir. Yo me acuerdo mucho cuando fuimos a la aventura de Oaxaca de los textiles, los niñitos desde chiquititos, 5 o 6 años, empiezan a tejer sus primeros tapetitos, así de 5 por 5, y van haciendo patrones muy simples, porque van aprendiendo de la experiencia, pero van viendo la experiencia del mundo, es decir, de sus ancestros y de sus propias formas de ver el mundo, y van haciendo cosas geniales. Y bueno, con todo esto, buscadores, me gusta derivarlo de nuevo a lo del concepto de las runas, porque significa de qué van los oráculos. Los oráculos no nos dicen cómo está escrita nuestra vida, porque no está escrita. Se supone con estas mitologías, ya decíamos, tenemos los días contados, por decirlo de alguna manera, pero lo que estás haciendo día tras día no está escrito, así que los oráculos no te están diciendo si te vas a casar o si vas a tener hijos, te están diciendo cómo has ido tejiendo tu historia de vida, y dependiendo la trama que estás llevando, si eso se le está viendo forma de bebé, por decirlo así, o no, ni siquiera aparece, pero ni en principio del tejido de la formita del bebé. Y entonces a veces nos dan la posibilidad de contemplar, bueno, entonces tengo que cambiar esto para que teja un bebé, ¿no? Exacto, pero a veces nosotros vamos viviendo textiles ajenos. Eso es una cosa impresionante. Lo que nos han dicho nuestros padres, nuestros amigos, nuestra sociedad en general, que nos hace pensar que nosotros debemos seguir esos patrones de la existencia, cuando nosotros somos libres de tejer el propio como en patrón. Las lecturas, ¿no? Exacto, como hacemos en las lecturas de runas nosotros vemos, de tarot, o lo que tú decías, oye, voy a tener hijos, pues quizá deberías de preguntarte si realmente es algo que tú deseas,
o es algo que te has impuesto socialmente o porque te parece que es correcto. Ya las runas lo dirán, lo clarificarán, claro. y entonces podremos contemplar que el destino, sí, el destino de siempre decimos como lugar de llegada, pues sí, hacia allá vamos a morir todos, pero ¿qué vas a hacer en el camino? Eso es lo que depende mucho, buscadores, y por eso me gusta mucho este concepto del hilo, de los tejidos, de las ruecas, de las ruedas, y que finalmente derivan a hacernos responsables, ¿no? De la Así vida. es que, por ejemplo, en el lenguaje inglés, en la lengua inglesa, queda muy claro, para esta palabra destino, que en español es una, en inglés son dos, una es destination y otra es destiny. Destiny es el lugar donde vas a llegar invariablemente, te vas a morir, y el destination es un lugar que eliges para llegar. Entonces, ¿cómo quieres llegar al destiny? Pues es un destination, ¿no? Es decir, tú lo puedes hacer todos los días y finalmente corregirte en el camino mientras tengas camino. Así es, buscadores, pues ¿qué les ha parecido todo este concepto de los hilos, de las ruecas, de las moiras, las parcas y las nornas, que finalmente abarcan diferentes panteones, ya decíamos, pero son de todas las culturas y de todos los pueblos, porque siempre es algo que nos atosiga. Queremos saber qué va a pasar. Buscadores, lo que tanto les gusta, sabemos mucho que les gustan los hilos rojos, ¿no? Y que va mucho con lo de Ariadna también, porque ella estaba enamorada, ay, se me fue ahorita el nombre de su pareja de Ariadna, pero él iba a entrar al laberinto y entonces todo el que entraba al laberinto no podía salir del laberinto. Con el Minotauro, ¿no? Sí, con el Minotauro, Creo pero que el nombre Ulises, de él no, el de él no me acuerdo, pero bueno, lo ponemos. Pero entonces él iba a entrar a matar al Minotauro. Ahí lo ponemos aquí abajo ahorita. Y él iba a entrar al laberinto para matar al Minotauro, pero entonces ella dice, oye, pero pues se va a perder mi amor, ¿qué voy a hacer? Entonces le da un carrete de hilo, y entonces va a ir dejando el rastro, y finalmente Ariadna pues tiene aquí el otro lado, y entonces así podría regresar su amado. Exacto. Por eso es que se asocia también a los hilos del destino, porque pues si tú te vas en tu vida, que es un laberinto, y quién sabe si nos volvamos a encontrar o vayas a regresar a mí, y por eso y que las almas gemelas siempre están unidas por este hilo rojo, ¿no? Ajá, exacto, de ahí es mucho el concepto. Que también se asocia mucho a la Kabbalah, que es estas almas que están unidas precisamente por un mismo, por una percepción, propósito, ¿no? Que así es. Conocer la existencia del ser. Exacto, buscadores, pues coméntenos qué les ha parecido, si tenían conciencia o conocimiento más bien de esto del hilo o el hilo del destino, o cómo entonces influye todo esto de los telares, y que por cierto, la magia, con magia rúnica, mucho es del bordado y mucho es del tejido. Sí, pues las runas enlazadas son eso, son tejer precisamente las letras de manera independiente. Las letras lo digo así porque pues cada una de las runas son letras y que tienen un significado simbólico, como también en el alefato, pues cada una de las letras del alefato tiene un significado simbólico. Más bien me refería como una vez que uno tiene su runa enlazada, exacto, uno la puede bordar y entonces tiene la conciencia del hilo con esto, ¿no? Así que, buscadores, déjenos sus comentarios, a ver qué les ha parecido, denle like, compartan, y si no nos siguen, síganos, y también vayan a escuchar nuestro podcast Humano y Sensible. Que nos ha fascinado realizar este podcast, porque finalmente pues somos más que la parte académica como la que estamos viendo ahorita, pues han sido experiencias personales y cómo lo hemos interpretado en el mundo, y que finalmente pues nos ha servido para compartir con ustedes todo esto que hemos vivido, que no somos tan viejos, pero que seguramente alguna experiencia nuestra les ha de ser útil. Así es, buscadores, pues sigamos en la búsqueda del fuego interno. Bye. Somos Sigris Regno, el reino del fuego. Encuéntranos en Facebook e Instagram. Cada semana compartimos contenido esotérico sin supersticiones para el desarrollo del ser. Suscríbete, comenta, comparte y da clic en la campanita de notificaciones. Sigamos en la búsqueda del fuego interno.